Bueno, luego de toda esta instigación que hace Martín y Pablo a violar la ley, imagínense qué le va a decir este abogado, ¿no? Pareciera que estuvieran cargando con un abogado que lo que dice es violemos la ley. Yo creo que el tema es que más que violar la ley y no cumplir con lo que la ley dice o buscar formas para no cumplirla, en realidad yo creo que es lo que nos ha pasado a nosotros en Latinoamérica, es el entendimiento de un derecho por encima de derechos fundamentales ciudadanos, que ahí es donde está nuestro error. No es que tengamos que violar el derecho a la propiedad privada, tenemos que hacer respetar el derecho colectivo a la ciudad. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y esa es la obligación que tenemos que llevarle justamente, digamos, a ponerla en evidencia frente a las acciones que hacemos cuando estamos haciendo ordenamiento del territorio y gestión del territorio. Eso es lo que tenemos que hacer. Y de ahí es de donde tal vez digamos que conceptualmente hemos venido cambiando. Afortunadamente en Colombia nuestros jueces evolucionaron mucho más rápidamente inclusive que lo que la realidad evolucionó y entendieron muchos de estos conceptos. Hoy lo que se ha hecho es ponérselos digamos, en blanco y negro a los ciudadanos para que sepan que los derechos que se protegen, que además son responsabilidad del servidor público que ejerce la función pública de urbanismo, no es si quiere, es una responsabilidad. O sea, no tenemos ninguna otra oportunidad más que este momento, que además hemos dejado perder muchos, porque dejamos pasar muchísimo tiempo en el cual no hicimos lo que debíamos hacer y hoy casi que la mayoría del tiempo nos la pasamos es corrigiendo esos errores e intentándolos corregir. Y en esto yo siempre les digo, igual les digo en Colombia, esto es una carrera contra el tiempo en donde si nosotros no actuamos en el momento, perdemos los momentos de recuperar las plusvalías que son las adecuadas de quien tiene el deber de pagarlas, porque si no luego nos toca pues intentar ver cómo vía otros mecanismos de quien no tiene que hacerlo lo va a tener que cumplir. Y eso no es violar la ley. Eso es sencillamente es cambiar, es quitarle ese velo a un derecho que le hemos dado como si fuera lo más sagrado que hay por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y eso, digamos, yo creo que tal vez yo ayer los oía en la discusión del tema del derecho, digamos, del derecho a edificar y si el derecho a edificar es un derecho adquirido o no adquirido. Yo siempre, tal vez porque cuando yo entré al tema urbano, entré desde mi visión primero administrativa, o sea, como administrativista y más con la visión de derechos constitucionales y fundamentales. Para mí era muy extraño yo irle a pelear a los urbanistas porque ¿cómo van a decir ustedes y discutir que el derecho a edificar es un derecho que le pertenece al privado? Yo decía, primero si somos los delegados de ejercer la función pública del urbanismo y de ordenar el territorio, es porque somos los delegados de la colectividad. Y no entiendo de a dónde surge, aquí sí surge ese tipo de discusiones, pero pues por supuesto son con lo que hemos vivido en una cultura durante mucho tiempo, que aún a pesar, y lo entiendo, digamos, uno lo entiende en los contextos en los cuales hemos tenido culturas que en Colombia, a pesar de tener normas tan claras, aún, hombre, aparecen los abogados que quieren interpretar de manera diferente y aún podemos tener abogados que lo pongan en duda a pesar de todas las experiencias tan claras. Sin embargo, creo que ese es como el gran reto en ese sentido. Son abogados del no. Son abogados del no, sí, digamos, y no ni siquiera, la instigación no es a violarla, es a aplicarla poniendo en supremacía lo que hay que aplicar. Y es, digamos, lo que tenemos que hacer, que claro, nos da miedo, porque estamos acostumbrados a otro estilo, y ese es más bien el tema, digamos, lo que siempre está en la costumbre. Y lo otro es que sí creo que también uno, tanto desde el punto de vista de
ser técnico profesional en, digamos, en llevar unas políticas públicas y hacerlas lo más sociales y lo más claras posibles a todos los ciudadanos, que esa es tal vez nuestra mayor misión. Ahí lo que tenemos que tener mucha creatividad, mucha perspicacia, mucho olfato, es a que desde nuestra técnica podamos ver también como si esto fuera cuáles son las estrategias que tenemos que trazar, quiénes son nuestros aliados naturales, entender mucho más qué pasa, digamos, allá en el desarrollo, en el emprendimiento, quiénes son los actores, cuáles son los intereses, porque tenemos que también, el hecho de que seamos del sector público no quiere decir que no sepamos de lo que está pasando allá y tengamos que entenderlo, porque en esta operación, en este emprendimiento que hacemos de gestión, sí que tenemos que tener la relación público-privada todo el tiempo, y en eso, digamos, es tal vez yo creo que la otra gran reflexión, que en este foro, en lo que pasó estos 2 días, mucho más, yo lo veía que era claro y evidente. Estos foros a uno le sirven mucho, porque oírlos a ustedes de su experiencia diaria, de la lucha, de lo que intentan hacer, porque ha sido, digamos que un grupo muy, muy homogéneo en mostrar el interés en cambiar un estilo de hacer las cosas, y digamos queda evidente en todas las presentaciones que han hecho de los avances, que a pesar de tener algunas normas constitucionales que pareciera estar en contra, sin embargo en la práctica van haciendo cosas que van cambiando, pues lo que refleja es que evidentemente lo inspiran a uno a seguir adelante, en donde uno dice, pues si yo ya tengo el camino arado, esta cultura no la tiene, hombre, ustedes creo que en eso han sido supremamente, para mí, digamos, me han enseñado muchísimo en estos 2 días frente al tipo de situaciones que están enfrentando y que han sido absolutamente valientes. Creo que en esto hay que tal vez vincular mucho a, no sé, en qué tan medida los jueces forman parte activa e importante en este tipo de procesos, porque son quienes nos van a validar, y creo que pues en eso sería como la última y final recomendación. No sé en qué estadio están, pero bueno, eso era como lo que quería tal vez concluir en el proceso. Gracias. Bueno, yo quiero agradecer la posibilidad de estar en esta mesa a Cintia, al Centro de Investigación, al DITEL, etcétera. He tenido el enorme privilegio durante los últimos años de participar con mis compañeros del Lincoln en varias mesas como esta, ¿no? Y la verdad es que, bueno, para mí, por lo menos, en mi caso personal, es siempre un privilegio enorme aprender de las discusiones de mis compañeros y de las discusiones con el conjunto de los participantes, ¿no? Este es un ámbito de aprendizaje, público, de discusión pública, y como ámbito de aprendizaje tiene ese enorme valor. Yo diría 2 cosas solamente para ir cerrando. Bueno, la primera, la primera es reafirmar esta idea de que la verdad es que los últimos años han sido, desde mi punto de vista, muy importantes en términos de los avances. Hoy lo dijo Marta, de los avances en materia de planificación, sobre todo por los ámbitos de discusión que han tenido y sobre todo porque la práctica cotidiana ha sido enormemente intensa. Entonces, cuando las experiencias se multiplican, obviamente las posibilidades de discutir también se multiplican y las posibilidades de aprender también se multiplican. Y creo que los últimos años mostraron eso en la Argentina. Creo que eso es un valor en sí mismo enormemente importante, y desde ese lugar, quizás con cierta ingenuidad, discúlpenme, pero quizás, o a pesar de cierta ingenuidad, quisiera sí ponerme en una posición muy optimista respecto de lo que está ocurriendo en este sentido. Yo no sé si el proceso de Argentina es un proceso de tan clara linealidad como Carlitos lo sintetizó. Sí es cierto que
las experiencias de abajo, las experiencias de los municipios, han alimentado y han presionado, digamos, hacia arriba nuevas medidas, nuevos ámbitos, nuevas decisiones, etcétera. Pero también hay que reconocer que desde lo que es el gobierno nacional y de algunos gobiernos provinciales en particular también se han abierto una serie de ámbitos, entre comillas, lo que voy a decir, de arriba hacia abajo, que puede decirse que la verdad que no sé si es tan lineal en este sentido o es más una búsqueda de doble vía, digamos, ¿no?, que se está produciendo y que me parece que es muy propia de lo que ha pasado en este país, y me parece que es muy rica, que no es solamente de arriba hacia abajo, que no es solamente de abajo hacia arriba, que en algunos lugares he encontrado canales de comunicación, en otros muchos no. Por supuesto, no estoy haciendo con esto qué sé yo, un juego muy alegre de lo que está pasando, pero sí muy entusiasta de lo que está pasando. Yo creo que, primero. Segundo, creo que además, en la línea de lo que venimos diciendo, me parece que a nivel municipal han estado pasando algunas cosas que yo hoy, cuando contesté o respondí una consulta de la colega respecto de por qué en algunos momentos pasaban ciertas cosas y otros no, en verdad dije una cosa, que es que no había una respuesta única, digamos, y que efectivamente esto había que verlo como procesos muy complejos, de entramados políticos, de entramados decisionales, etcétera, y que por lo tanto no había respuestas únicas, porque la construcción de la agenda política es una construcción muy compleja. Pero después me quedé pensando, y la verdad que sí diría que hay un factor común que me pareció encontrar en todas las experiencias argentinas que han ido un paso más allá, muy en el sentido de lo que Pablo nos decía recién, ¿no?, de innovar, no de violar la ley, pero sí de innovar, sí de correr el límite, sí de empujar la frontera. Y creo que este cierto factor común, digamos, tiene que ver con instancias en distintas ciudades en las cuales se tecnificó la lógica política y se politizó la lógica técnica. Y esa síntesis entre politización de lo técnico y tecnificación de la política es una síntesis que me parece encontrar en muchas de las experiencias que hoy podemos decir, ojo con lo que voy a decir porque la palabra exitosa es muy complicada, pero que uno podría decir que son experiencias en las que está aprendiendo, ¿no? Digo, Trenquelauquen, San Fernando, etcétera, Moreno, etcétera. Digo, son técnicos muy bien formados y con un alto nivel de politización, y políticos que han dejado entrar en un diálogo amable a la técnica, digamos, y a los instrumentos técnicos. Me parece que esa síntesis es un proceso virtuoso que me parece que explica varias de las experiencias que hemos visto en la Argentina, y esto tiene que ver con una madurez de 30 años de la democracia que, insisto, a fuerza de parecer ingenuo, me parece que está dando algunos resultados, muchos resultados. Por último, volver a reivindicar esta cuestión de los procesos, ¿no? Yo quiero agradecer en este caso muy especialmente al Lincoln por los esfuerzos de estos años. Yo quiero traer a la memoria un hecho que para mí fue muy importante en este proceso, que fue el año 2004, en el que, en esta cosa así un poco quijotesca, se hizo en la Argentina un curso donde vinieron la totalidad de los profesores del Lincoln durante un año, la totalidad, varios de los aventureros de aquel momento están en esta mesa, y se hizo un curso donde la totalidad de los profesores del Lincoln formaron 50 personas, algunas de las cuales estaban aquí. ¿Mariana está? No.
Mariana, y mucha gente más que hoy ocupan lugares relevantes en la discusión de la agenda pública sobre políticas de suelo, y que me parece que fue un momento súper importante en ese proceso. Digo, yo, por ejemplo, no podría, se los digo honestamente, explicar la ley de la provincia de Buenos Aires sin ese momento, sin ese año, sin ese curso, sin ese debate, sin esa especie de masa crítica que se formó en ese momento con una cantidad de gente que repito, hoy, casi 10 años después y 10 años más viejos, ocupan lugares, en muchos casos muy, muy importantes en el debate público. Y en esto, obviamente, sin la ayuda del Lincoln hubiese sido imposible, ¿no? En este sentido, la verdad que hay que reconocer que el instituto... yo hoy cuando Martín se puso a hablar pensé que iba a contar la historia de Henry George. Se me heló la sangre, pero no, por suerte. Tengo que reivindicar la verdad que sin la colaboración que el instituto ha tenido con todas estas acciones, la de hoy es otra. Hubiese sido mucho más difícil para todos los que estamos aquí poder avanzar en esa discusión. Una discusión que siempre fue abierta, que nunca tuvo verdades reveladas, que siempre fue agenda libre, digamos, y que creo que eso es lo que más quisiera reivindicar, es decir, la posibilidad de discutir, de mejorar el debate, etcétera, y de aprendizaje. Y en eso no puedo dejar de cerrar esto sin reivindicar al instituto en ese sentido, en la posibilidad que nos dio a todos de construir mejores maneras de hacer o más maduras maneras de hacer en la Argentina, que no es menor. Así que muchas gracias por eso. ¿Vamos a cerrar? Yo voy a tener que salir a las 6 horas, y ya lo sé que ustedes tienen muchísimas preguntas y quieren seguir con el debate hasta las 7, 8 horas, así que yo voy a salir y dejar la mesa aquí con ustedes, ahí pueden hacer las preguntas que quieran, pero antes de irme, quisiera hacer un par de comentarios. Uno, hicimos como en repetidas veces se mencionó ahí un foro sobre instrumentos notables de intervención urbana en Quito en mayo, y hay una perspectiva, una sugerencia de Eduardo, de hacer en noviembre del próximo año, repetir ese gran evento aquí en Argentina. Entonces esperamos que hasta allá vamos a tener varios otros instrumentos, varios nuevos instrumentos, inclusive de Argentina, quizás para, no sé si sigues todavía con la intención de realizarlo o ya abandonaste la idea. Vamos a hacer todo lo posible, Martín. Vamos a tratar de tomar tu oferta con todo... Está bien. Si no fuera Argentina, va a ser algún otro lugar o por lo menos tan interesante como Argentina, si fuera posible. En nuestro deseo, sin duda vamos a tomar esa oferta. Bien, estamos ahí tranquilamente. No hablé nada sobre el Instituto Lincoln ni sobre Henry George. No voy a hablar sobre Henry George. Es un personaje interesante, pero solamente voy a dejar en eso el comentario. Pero pienso que tengo que, no sé cuántos de ustedes ya tuvieron algún tipo de contacto con el Instituto Lincoln, y quisiera solamente dejar dos o tres puntos claros. En primer lugar, para que no se queden ahí con la impresión, no es ningún brazo sinistro de la CIA operando ahí en América Latina o cosas del tipo. Nosotros es una institución educacional sin fin de lucros, y que no es como se dice, no tiene una agenda de advocacy, como se dice, en general. Tiene ese concepto que políticas urbanas o promover políticas de suelo es una buena idea, pero exactamente cuál y cómo y por qué
es mucho más abierto, que la gente es bastante plural y tratamos inclusive en nuestros seminarios, en nuestras actividades, asegurar una cierta pluralidad, porque la idea no es venir aquí, por ejemplo, en ningún otro lugar y decir, mira, eso es lo que ustedes tienen que hacer, eso es la mejor propuesta, cosas del tipo. Lo que tratamos de hacer es el ideal, el tipo de actividades que organizamos es cuando hay algún momento de inflexión en el debate público, donde hay un momento de quiebra, un momento de ruptura, un momento de rediscusión, organizar algún tipo de seminario donde las personas pueden decir, mira, consideren esa posibilidad también en el debate, consideren que hay posibilidad también. Es mucho más abrir la agenda de consideraciones que se pueden tener frente a la agenda que se esté discutiendo de nuevas políticas o cosas del género. Quiero también dejar muy claro, antes de irme, que obviamente el tema de recuperación de plusvalías fue bastante citado aquí, no es el único de la agenda que tenemos, hay una serie de otros temas. Por ejemplo, en final del mes vamos a hacer un curso sobre grandes proyectos urbanos en Curitiba. Eduardo inclusive es el coordinador del programa. Después en diciembre vamos a hacer el curso sobre regularización y mercados informales en Cochabamba, en Bolivia. En fin, hacemos una serie de esos tipos de programas, actuamos en varias otras áreas, pero recuperación de plusvalías es obviamente un tema donde pensamos que tenemos un cierto liderazgo en América Latina en esa cuestión, porque no hay tantas otras agencias que trabajan con ese tema, ¿no? Pero quiero mencionar, porque eso es obviamente siempre un tema que divide mucho, que en ningún momento en esa discusión hay ninguna intención o lo que se pone en la mesa no es que a través de recuperación de plusvalías es una manera de punir al mal, el verdugo del propietario del suelo por plusvalías, lo que sea que esté embolsando. La razón de por qué insistir tanto en esas políticas es una cuestión de equidad social. Eso quiere decir, ¿por qué un determinado propietario recibe algo que los otros no reciben? Si todos recibieran, no habría necesidad de estar discutiendo ese tipo de cosas. Es esencialmente, el problema no es punir a uno, es porque no extender un ventaja a todos, sino todos, como es con plata pública, es con recursos públicos, no es justo que se haga eso. Es una cuestión de justicia, una cuestión de equidad sobre este punto de vista. Solo para no poner siempre esa discusión como una cuestión de punitiva, una cuestión sencillamente de estar buscando ahí el vilón de la historia. No es exactamente así que se plantea la cuestión. Bien, hay muchos temas, ustedes pueden seguir discutiendo hasta las 8, parece que hasta las 8 el salón está disponible, ¿no? Bien, van a trancar la puerta para que no lo salgan también, después de que lo salgan. Pero no puedo dejar de irme. En primer lugar, quiero públicamente reconocer el trabajo de Cynthia Goitia, que, en fin, que algún tiempo discutimos ahí. Ella insistió tanto, hizo la convocatoria que fue obviamente impresionante, fue casa llena por 3 días o 4 días, eso no es trivial. Obviamente eso tiene no es cualquiera uno que haga ese tipo de cosas. Quiero entonces reconocer mucho el trabajo de ella, la insistencia en hacerlo bien y montar eso en la forma como montado. A la Catalina, que tuvo un trabajo ejemplar ahí en la preparación, en todos esos días ahí, quiero reconocer eso, que después es perfecta. Bien, a Gabriela ahí que estuvo ahí con los tiempos ahí, asegurando que llegáramos al final con todos, teniendo todo el tiempo para hablar, excepto Carlos. Todos hablaron con todo lo que tenían derecho. Es porque Gabriel ya te conoce, por eso. Bien, perdón. No, es mucho, efectivamente, eso fue un lapso de mi parte y tengo que reconocer públicamente que no nos demos cuenta que efectivamente estabas con 3 charlas juntas. Eso no era para... Estás perdonado, Martín. Sí. Pero él ya se aseguró que está dispuesto a hacer la discusión sobre
sobre el impuesto predial base suelo en Mexicali, ahora a la noche. Mañana a la mañana. Mañana a la noche. Así que todos los interesados pueden quedarse aquí, que él va a discutir eso. Bien, gracias principalmente a todos ustedes. Estoy absolutamente fascinado con el ambiente, con el público, con la discusión que hubo aquí. Fue entusiasmante, fueron preguntas muy interesantes, eso se ve para las expresiones de las personas que cuando están interesadas, genuinamente interesadas, y nada más, mejor expresión que el interés de la gente cuando la gente está en la sala, y ahí la sala sigue todavía llena en final de sábado, y eso obviamente no es en cualquier lugar que se acontece. Muchísimas gracias a la presencia de todos, pero por favor, si quieren hacer preguntas, sigan, porque yo me voy ahora. Muchas gracias.